En la clase anterior estuvimos trabajando sobre la función de nutrición que tienen las plantas. Lo que vamos a hablar en esta clase es sobre la función de relación y de reproducción. Cuando hablamos de función de relación, estamos hablando de que las plantas responden a estímulos. Para eso las plantas se mueven. Y acá vamos a hacer una aclaración. Cuando uno dice que las plantas se mueven, uno piensa, pero no, si las plantas no se mueven. Ojo, las plantas se mueven, pero no se desplazan, o sea que no hacen movimientos en donde la planta sale de la tierra y sale de shopping. No, la planta simplemente se mueve en el lugar, respondiendo a estímulos. Para eso hace dos tipos de movimientos. Uno de estos movimientos se llaman tropismos, son los tropismos. O pueden hacer otros movimientos que se llaman nastias, son las nastias. Entonces, hacen estos movimientos, dijimos, para responder a estímulos, por eso es la función de relación. Tanto los tropismos como las nastias son movimientos que hacen las plantas, pero hay diferencias. Tropismos son movimientos permanentes e irreversibles. Permanentes duran toda la vida de la planta. Irreversibles, no hay vuelta atrás. Una vez que estos movimientos ocurren, ya la planta no puede volver a como estaba antes. Pero además, acá dice, hay relación entre el estímulo, por ejemplo, ¿a qué podría responder una planta? A la luz, a la gravedad, al agua, por ejemplo, que es un nutriente. Podría responder, por ejemplo, al tacto. Si se choca contra una pared, vamos a notar que la planta, por ejemplo, empieza a crecer de diferente manera. Entonces, hay relación entre el estímulo y el sentido de la respuesta. Según de dónde venga el estímulo, la planta va a responder. Y por eso acá aparecen unos signitos que ahora vamos a hablar. Pero además, en el caso de los tropismos, intervienen unas sustancias especiales que se llaman fitohormonas. Las fitohormonas son unas sustancias que viajan por toda la planta, por el xilema, que era ese vaso conductor que sube por la planta, y por el floema, que es ese vaso conductor que baja desde las hojas al tallo y a la raíz. Esas sustancias sirven, por ejemplo, para que germine una semilla, sirven, por ejemplo, para que una flor se abra o se cierre, sirven, por ejemplo, para que se pueda desarrollar o madurar el fruto. Para todas las funciones que ustedes imaginan en una planta, intervienen estas fitohormonas. Ahora, yo acá hice un cuadrito. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de estímulos. Por ejemplo, la luz, la gravedad, el agua, el tacto y la tierra. Tenemos un montón más, pero solamente vamos a guiarnos por estos 5. Los tropismos, dijimos recién que hay relación entre el estímulo y hacia dónde va la respuesta. ¿Por qué? Porque la planta va a ir hacia el estímulo, tiene dos opciones. O va hacia el estímulo o va en contra del estímulo. Si va hacia ese estímulo, es un tropismo positivo. Pero si va en contra del estímulo, es un tropismo negativo. Vamos a ver con ejemplos. Esto que tienen ustedes acá se llaman prefijos. Siempre los prefijos van delante de una palabra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de un fototropismo, de que la planta está respondiendo a la luz, justamente voy a poner primero este prefijo foto, después tropismo. Si quiero hablar de que la planta está respondiendo al agua, primero voy a poner hidro y después tropismo. ¿Cómo sería esto? Imaginemos un caso y acá los tenemos. Gravitropismo positivo, o sea que la planta va hacia el estímulo que es gravedad. La gravedad es una fuerza que atrae a todos los objetos hacia el centro de la Tierra. Como por ejemplo pasa con las raíces de una planta. Las raíces de una planta van hacia el centro de la Tierra. Ese es un caso de gravitropismo positivo. Pero si yo pienso en las hojas y pienso en el tallo de la planta, tiene gravitropismo negativo, porque va en contra de la gravedad. Las hojas van creciendo hacia arriba. Otro caso es el fototropismo negativo. ¿Cuál podría ser este? Nuevamente la raíz. ¿Por qué? Porque foto era luz. Luz y tropismo negativo. La planta va en contra de la luz. ¿Dónde ocurre esto? Exactamente en la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz crece hacia la oscuridad. Sin embargo, un caso de fototropismo positivo podría ser, por ejemplo,
el tallo, las hojas, los frutos, porque en ese caso sí van en busca de la luz. Por otro lado tenemos a las nastias. Las nastias también son movimientos, pero estos son temporales y reversibles. Temporales quiere decir que pueden durar horas, días, semanas, meses, pero no toda la vida de la planta. Y son reversibles, eso quiere decir que acá sí hay vuelta atrás. Pero fíjense otra diferencia. No hay relación entre el estímulo y la dirección de la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta responde a un estímulo, pero hacia cualquier dirección. Por lo tanto, acá no son positivos, no son negativos. Simplemente digo que es una nastia y se acabó. Sí tengo que poner primero el prefijo. Recuerden que los prefijos son estos. Foto, gravi, hidro, siempre va adelante de la palabra. Tropismo o nastia. Dos casos de nastias que tenemos acá. Fotonastia. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, con algunas plantas que tienen flores que se abren por la noche y durante el día la flor se cierra. Entonces, ese es un caso de fotonastia, una flor que se abre durante la noche pero se cierra durante el día. Es temporal, dura, por ejemplo, esa franja horaria, pero además es reversible. ¿Por qué? Porque de la misma manera que la flor se abre durante la noche, durante el día se cierra, o sea que hay vuelta atrás acá. Y otro caso sería este que se llama sismonastia. Y hago una aclaración. Tanto el prefijo tigmo como sismo significan lo mismo. El estímulo es el tacto. ¿En qué casos hay sismonastia? En una planta que se llama mimosa, quizás alguno la vio en un video o tiene una planta en casa. La mimosa, cuando uno la toca en las hojas empiezan a cerrar de a poquito y se replegan. Pero otro caso es el de las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras lo que hacen es, tienen unas hojas especiales, que esas hojas tienen adentro una sustancia pegajosa. La planta se mantiene con las hojas abiertas, pero cuando se posa un insecto o hasta si uno le pone una lapicera o cualquier cosa, de a poquito la planta carnívora se cierra. ¿Por qué? Porque responde al estímulo y responde desde cualquier lugar, por eso no es positivo ni negativo. Se cierra entonces esta planta carnívora y más o menos en devorarse a un mosquito, una mosca o un insecto, tarda entre 15 días y 21 días, entre 2 y 3 semanas. Una vez que se generaron las sustancias que descompusieron a ese insecto y se lo comió, podríamos decir, finalmente otra vez la planta carnívora abre sus hojas. Por lo tanto, ese sería un caso de sismonastia o de tigmonastia. Es un movimiento también temporal y también es reversible. Mientras que el insecto está dentro de las hojas estas, las hojas están cerradas. Pero cuando el insecto ya fue finalmente devorado, las hojas se vuelven a abrir. En este caso lo que estamos viendo es un caso de tigmotropismo positivo. Como vimos, los tropismos eran movimientos que son permanentes e irreversibles y en este caso lo estamos apreciando. Esta planta es una enredadera, es una especie de jazmín y lo que hace justamente es se enrollan de a 3 ramas o de a 2 justamente para generar mayor resistencia en la planta. En este caso nosotros lo que hicimos es poner una malla que es plástica, que justamente lo que queríamos lograr era esto. ¿Por qué? Porque cuando la planta entra en contacto con una superficie, tanto el tallo como las hojas empiezan a, de alguna forma, a adaptarse a esa superficie. Por eso es que notan que tiene este tipo de movimiento el tallo. Si miramos un poco más arriba, vamos a notar que el caso del potus hizo exactamente lo mismo. El tallo y las hojas van creciendo justamente ensamblándose con esa malla plástica. Y si continuamos mirando hacia arriba, vamos a notar que también continúa el mismo movimiento de este jazmín que yo les estoy mostrando. Por lo tanto, acá tenemos un típico caso de tigmotropismo positivo. Tigmo, recordemos que era tacto, y en este caso es positivo porque justamente va hacia ese estímulo. Diferentes tropismos. Esta planta es una rosa, un rosal. Acá abajo lo que ustedes están viendo es el tallo, acá se ven las raíces, que estos más finitos serían los pelos absorbentes, ¿se acuerdan que a esto ya lo vimos? Este sería el tallo, acá hay espinas, que las espinas son hojas modificadas. Las espinas, como dijimos, son hojas modificadas que tienen diferentes funciones. Por otro lado, acá tenemos las hojas, como ven en el caso de la rosa son aserradas en los bordes, y por otro lado lo que quiero que veamos es, en el caso este de la planta, la raíz, podríamos decir que tiene
un tropismo que se llama gravitropismo, porque lo que hace es, la gravedad hace que las raíces vayan hacia abajo, justamente son atraídas. Pero también podríamos decir que acá hay un hidrotropismo porque las raíces van buscando el agua. Por otro lado, si avanzamos acá, fíjense en el caso del tallo, podríamos decir que el tallo tiene fototropismo positivo porque va a ir buscando la luz. Inclusive en el caso de acá de la rosa, lo que van a notar es que la rosa está hacia este lado porque justamente es hacia donde más da el sol. Y si miran ustedes acá, acá lo que hay es un pequeño pimpollo. Acá ya lo tenemos un poquito más avanzado y acá ya está un poquito más abierto. Justo en este caso tenemos los tres. ¿Lo llegan a ver? Seguimos ahora con la función de reproducción en plantas y lo primero que vamos a ver es la reproducción asexual. Para que haya reproducción asexual, no importa si es en plantas o en animales, solamente necesito un individuo, siempre un individuo. Dos casos de reproducción asexual en plantas. Uno de estos casos se llama multiplicación vegetativa. ¿Cómo es la multiplicación vegetativa? A partir de una parte o de un órgano de la planta, de un órgano vegetal, se va a crear un nuevo individuo. Por ejemplo, ¿qué tipo de partes u órganos? Con tallos, con raíces o con gajos. Esto, por ejemplo, se lo puede hacer con la papa, se lo puede hacer con plantas con flores como la dalia, como el tulipán, que uno en el interior, debajo de las raíces, tienen así como unas especies de estructuras que son así como esféricas, son como unas especies de papitas, podríamos decir, pero que en realidad esos se llaman tubérculos o bulbos. Y esos bulbos justamente lo que van a permitir es que desde ellos se cree una nueva planta. Por gajos, vamos a verlo en un ratito, es el caso que se hace con los potus. Posiblemente en alguna casa deben haber hecho esto también. Y otro caso se hace también con las raíces de algunas plantas. Todos estos casos se llaman multiplicación vegetativa. Solamente necesito un individuo y con partes de esta planta voy a obtener una planta nueva completa. Otro caso de reproducción asexual es lo que tenemos acá que se llama esporulación. Ya la palabra me va anticipando algo. Tiene que ver con las esporas. Y exactamente es así. En la esporulación se crean esporas. Y ahora vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué son las esporas? Son células modificadas, o sea que son células especiales, vamos a decir. Estas células especiales, ¿por qué son tan especiales? Porque son células que tienen una envoltura, o sea, una capa que las rodea, que es gruesa. Y esa capa les ayuda a resistir temperatura, agua, si hay mucha agua o muy poca agua, pero también a resistir cuando faltan nutrientes. Por eso es tan importante que estas esporas son células especiales y que tienen esta envoltura en particular. ¿Cómo me las tengo que imaginar en mi cabeza? Como unas esferitas que tienen una capita gruesa afuera y que les permite resistir cuando hay una temperatura muy alta, una temperatura muy baja, un periodo de sequía súper extremo o cuando hay un periodo de inundación súper extremo. Para todas esas condiciones sirve esta envoltura. Tenemos las esporas. Imaginemos que la planta, como pasaba con el musgo y el helecho, generaron las esporas. Encuentran buenas condiciones estas esporas, lo cual es positivo. Por eso hay una carita feliz acá. ¿Qué va a pasar en ese momento? Las esporas germinan. ¿Qué quiere decir eso? Que la espora se abre y en ese momento genera dos gametos. Este simbolito indica el género femenino y este simbolito indica el género masculino. ¿Qué quiere decir gameto? Un gameto es una célula sexual. En el caso de los humanos, las células sexuales, por ejemplo del hombre, se llaman espermatozoides. Ese es el gameto masculino. En el caso de las chicas, el gameto femenino o célula sexual femenina se llama óvulo. En las plantas ocurre lo mismo. En un ratito vamos a hablar sobre esto de los gametos, pero nos vamos anticipando. Dijimos que en la esporulación se crean esporas, son células especiales, tienen una envoltura que las ayuda a resistir determinadas condiciones. Si las condiciones son buenas, estas esporas germinan y crean dos tipos de gametos, femeninos y masculinos. Por lo tanto, acá se produce algo muy particular que se llama alternancia de generaciones. ¿Qué quiere decir esto? De que estas especies de plantas tienen dos tipos de ciclos. Una parte del ciclo que tiene reproducción asexual, que es cuando crea las esporas.
Pero cuando la espora encuentra buenas condiciones y germina, tenemos otro ciclo u otra generación que es de la reproducción sexual. Sí o sí, deben ocurrir entonces estos dos ciclos o estas dos generaciones, reproducción asexual y seguidita la reproducción sexual. Entonces, repasamos rápidamente, multiplicación vegetativa y esporulación, solamente necesitamos un individuo, por eso se llama reproducción asexual. Multiplicación vegetativa, necesito una parte o un órgano vegetal. Ese órgano dijimos que podían ser tallos, gajos o raíces. Y como ejemplos de multiplicación vegetativa teníamos a la papa, teníamos al tulipán y teníamos, por ejemplo, al potus. La zanahoria también podría ser un caso. Por otro lado teníamos el caso de esporulación, que acuérdense que en este caso tenemos la alternancia de generaciones. Una parte de esta reproducción es asexual y otra parte es sexual. Dijimos entonces que este caso es el que, por ejemplo, se da con los helechos. Lo que les voy a mostrar en este video es otro caso, y acá estamos hablando también de multiplicación vegetativa. Miren, esto que yo tengo acá se llama bambú. Este bambú acá abajo, como ustedes ven, tiene raíces. Y por otro lado, todo esto que sería el tallo. Pero quiero que observen algo. Yo hace un tiempo a este bambú lo corté. Esto que ustedes ven acá arriba, ven que tiene cera, que eso es para que no le entren bacterias a esta planta. Pero además de todo eso, yo hace un tiempo lo corté y es este pedacito que ustedes están viendo acá. Porque esta es la manera de que el bambú siga creciendo. ¿Qué hice con este caso? Acá tenía unos brotes, ven que acá se llega a ver uno, acá se llega a ver uno, acá se llega a ver el otro brote, que es el que yo también corté. ¿Y dónde están esos brotes? Uno de ellos es el que tengo acá adentro, que ven que es un brote chiquitito, que son las hojas. Y si ustedes miran más de cerca, empezaron a crecer unas pequeñas raíces ahí en los costados. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo planto esto, va a generar un nuevo bambú, porque ya tiene raíces justamente para poder continuar. Otro caso de propagación vegetativa sería el de este potus. Miren, yo este potus lo tengo desde hace un tiempo y es el mismo que les mostré hace un ratito que estaba cerca de la enredadera, ¿se acuerdan? Este es un gajo que yo saqué del potus. ¿Lo llegan a ver? Y este gajo, si ustedes miran desde cerquita, está empezando a dar brotes nuevos, como ese que estoy enfocando en este momento. Eso indica que cuando pase un tiempo y tenga varios brotes más y empiece a generar raíces, también se puede plantar. Todos estos casos son casos de reproducción asexual en plantas por medio de la multiplicación vegetativa. Lo que quiero mostrarles acá es un helecho. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos? Toda esta hoja se llama fronde, que es la suma como de algo así podríamos decir como un tallo y todas estas hojitas que están acá. Miren, de paso parece una hormiga acá en el video. Este fronde lo que tiene es la parte de adelante, que es esta que es de color verde, y la parte de acá atrás, que se acuerdan que esto lo habíamos hablado, que se llaman soros. ¿Lo llegan a ver? Acá los soros son todos estos puntitos de color marrón. Recordemos que cada uno de estos soros adentro contenían, ¿se acuerdan?, las esporas. Cuando el helecho encuentre, en realidad, cuando estas esporas encuentren las condiciones necesarias de humedad, de temperatura y de nutrientes, las esporas finalmente germinan y van a crear una nueva planta. Pero me pareció una buena oportunidad para que conozcan. Miren, enfocamos un poquito desde atrás para que conozcan bien la planta del helecho. Este es un helecho, ese es un helecho de hace bastante tiempo. Está justo, muy apretadito, porque si no se los podría mostrar, pero quiero que ustedes miren. ¿Ven acá abajo? Hay unas ramitas más pequeñas, recién están brotando, las llegan a notar acá, y tienen como unos pelitos. En realidad es una cubierta de protección, son nuevos frondes que están apareciendo en esta planta. Recordemos que los frondes eran esas hojas que vimos recién. Acá tenemos frondes nuevos, ¿los ven? Que tienen como un aspecto así como de... En este caso lo que tenemos acá es un musgo. Obviamente que esta imagen está ampliada. Miren cómo se ve la punta de la lapicera. Eso les está indicando que está bastante ampliada. Lo que les quiero mostrar en este video es... ¿Ven esta parte que se ve acá? Esos extremos que se llegan a ver acá y acá y acá. Esos son los esporangios, que se acuerdan que adentro tenían esporas. Por medio de esas esporas es que tenemos nuevos helechos, nuevos individuos. Esto que nosotros estamos viendo acá, que es la estructura que se parece a un tallo, ¿se acuerdan que se llama
cauloide. Y en realidad esas partecitas bien verdes que llegan a apreciar por ahí abajo, que se llegan a ver, son los filoides, que son de color verde brillante. Acá, por lo tanto, tenemos un montón de musgos, lo llegan a notar, y es más, en este caso ya están secos los esporangios, evidentemente están en época de reproducción, en realidad no están en época de reproducción, sino que las esporas van a caer, porque como ahora estamos en invierno, no hay muy buenas condiciones. Por lo tanto, van a esperar que haya mejores condiciones para crear nuevos individuos. Pero acá entonces tenemos un musgo. Continuamos y en esta última parte dejamos para lo último la reproducción sexual. Ya vimos lo que era la reproducción asexual, vimos que habían dos casos, multiplicación vegetativa y el otro que se llamaba esporulación. Pero para la reproducción sexual intervienen dos individuos. No es solamente el caso de las plantas con flores, sino que también es el caso de los animales, entre otras especies. Ahora, si nosotros hablamos en el caso de la reproducción sexual, tenemos que saber que estos individuos lo que hacen es crear o aportar gametos. Hay dos tipos de gametos, que se acuerdan que esto ya lo hablamos. Gameto, anótenselo, es una célula sexual. Estos gametos son femeninos, recordemos este simbolito era del género femenino, y gametos masculinos, que ese simbolito indica el sexo masculino. Los gametos femeninos en las plantas también se llaman óvulos. Y en el caso de las plantas, pero el gameto masculino, se encuentra dentro del polen, estos gametos. Ahora, si tenemos que analizar una flor, porque ahí es donde está la estructura de la reproducción, en la flor tiene diferentes partes. Tiene una parte que se conoce como corola, y escuchen bien, no se llama corona, se llama corola, con L. La corola que es el conjunto de los pétalos. Ahora, ¿qué son pétalos? Los pétalos son hojas modificadas y son atractivas, que esto ya lo habíamos hablado, justamente son de colores atractivos y llamativos porque es para atraer a los polinizadores, como por ejemplo las abejas. Corola, se escribe parecido al auto, no sé si el auto se escribe con doble L, pero en este caso es con una sola. Así que tenemos, la corola es el conjunto de los pétalos. Pero rodeando a estos pétalos hay algo que se llama cáliz. El cáliz es el conjunto de algo que se llama sépalo. El conjunto se llaman sépalos, que forman al cáliz. ¿Qué es el sépalo? Son hojas, eso es el sépalo, son hojas que protegen al pimpollo. ¿Vieron que? Miren, acá tenemos un caso, yo tengo acá un libro. Lo que yo quiero mostrarles es, acá esto entonces, este conjunto de los pétalos se llaman corola. Estas hojitas verdes que están acá, ok, me voy acercando para que lo puedan ver mejor. Este conjunto de pétalos se llamaban corola. Estas hojitas verdes que están acá alrededor, que cuando esta flor todavía es un pimpollo, están hacia arriba y no hacia abajo, se llaman entonces sépalo. Cada uno es un sépalo. El conjunto de los sépalos se llama cáliz. Ahora avanzamos. La flor tiene los dos sistemas reproductores, masculino y femenino. El sistema reproductor masculino se conoce como androceo, así se pronuncia, androceo. El sistema reproductor femenino, estamos hablando siempre de las flores, de las plantas, se llama gineceo. Entonces, el sistema reproductor femenino de la planta se llama gineceo y está formado por tres partes: el estigma, el estilo y el ovario. Exactamente igual que pasa con la especie femenina que tienen ovarios. La suma de estos tres, estigma, estilo, ovario, se llama carpelo. Así se llama esa parte de la flor, carpelo. Pero por otro lado, el sistema reproductor masculino de la flor está formado por dos partes, filamento y antera. Al conjunto de estos dos se los llama estambres. Hay flores que tienen los dos sistemas reproductores en la misma flor. Pero hay plantas que, por ejemplo, la misma planta produce flores que van a tener gineceo y van a producir gametos femeninos, óvulos, y va a tener flores que van a tener androceo y van a producir gametos masculinos, o sea que van a estar en el polen.
Estos casos son casos particulares. Por ejemplo, yo acá tengo un papelito aparte. Las plantas que tienen flores, que crean gametos diferentes, o sea que en una misma planta tengo flor masculina y flor femenina, son por ejemplo los pinos, el arroz, el que nosotros comemos en casa, el maíz, el trigo. Esas plantas tienen dos tipos de flores en la misma planta. En el caso del pino, el pino tiene dos flores que en realidad se conocen con el nombre de conos. Está el cono masculino y está el cono femenino, que también se le llama piña. Pero también hay plantas en donde una planta tiene solamente sexo masculino, o sea que solamente presenta androceo. Pero hay plantas en donde solamente tienen sexo femenino, o sea que solamente presentan gineceo. Estas plantas con sexo diferente, por ejemplo, tenemos a la mora, que hay mora macho y mora hembra. Para que la mora dé fruto tiene que haber cerca una mora macho de una mora hembra, si no, no va a pasar absolutamente nada. El sauce es otro caso, en donde hay sauce macho, sauce hembra. El ombú también es otro caso, hay ombú macho, ombú hembra. O sea que fíjense que esto, quizás alguno lo sabía, quizás alguno no, pero esto es súper interesante porque nunca uno se pone a pensar, ¿las plantas tienen sexo? Sí, tienen sexo. Justamente es lo que acabamos de decir. Entonces, repasamos. Casos particulares. Hay plantas que tiene cada planta sexo diferente. Una planta de mora puede ser macho y otra planta de mora puede ser hembra. Lo mismo pasaba con el sauce o con el ombú. Hay plantas que generan dos tipos de flores. Una misma planta de pino va a generar conos masculinos, conos femeninos. Cada uno de estos conos, si es el masculino, generaba gametos masculinos que están en el polen. Si hay piñas, que son los conos femeninos, generan el gameto femenino, que es el óvulo. ¿Vamos bien? Por otro lado, tenemos flores que se llaman hermafroditas. ¿Por qué se llaman hermafroditas estas flores? Porque justamente son aquellas flores en donde están los dos sexos en la misma flor, como esta que vimos acá, que tiene gineceo y androceo a la vez. ¿Cuáles son estas plantas que tienen los dos sexos en la misma flor? Por ejemplo, las rosas, por ejemplo, los tulipanes, por ejemplo, el jacarandá, que cuando uno va hacia la zona de Ciudad de Buenos Aires, de Cava, van a notar que hay muchos jacarandás, especialmente en la primavera, que tienen una flor que la canción dice que es así como de color celeste o lavanda. Otro caso es el palo borracho, que quizás también muchas veces lo vieron, y es más, en la Plaza de San Justo, la Plaza San Martín, también tiene palos borrachos. Así que esas son flores hermafroditas. Tienen corola, cáliz, gineceo y androceo. Ahora, ¿cómo hace una planta para reproducirse? Primero quiero mostrarles algo. En este caso que habíamos visto acá, ¿se acuerdan? La corola era el conjunto de los pétalos. El cáliz era el conjunto de los sépalos. Esto que nosotros estamos viendo acá es el ovario y adentro del ovario hay un óvulo. Esto que está acá alargado es el estilo. Es este que está acá, que es un tubo. Y acá en la punta está el estigma. En ese estigma es donde los polinizadores van a llevar los granos de polen. ¿Y qué van a hacer los granos de polen? Van pasando por todo eso que se llama estilo hasta que finalmente llegan al óvulo. Entonces el polinizador, repito, lleva los granos de polen hasta el estigma. Del estigma van cayendo y pasan por el tubo que se llama estilo hasta que finalmente el polen con el óvulo se combinan. En ese momento en que el polen con el óvulo se combinan, eso se llama fecundación. La fecundación es la unión, a esto anótenselo, la fecundación, repito, es la unión del gameto masculino con el gameto femenino. En la especie humana esto también pasa. Entonces, primer paso para que ocurra esto que es la reproducción sexual. Primero tiene que haber polinización. La polinización a veces puede pasar por el viento, puede pasar por los polinizadores, puede pasar por acción del agua. Ocurre la polinización. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es la polinización? Los granos de polen tienen que juntarse con el óvulo. O sea que los granos de polen que se acuerdan que se formaron en el estambre, miren acá, todo esto es el estambre.
Esto que está acá, que tiene como una formita de antena, se llama en realidad antera, y ahí es donde se forma el polen. Y este que está acá extendido, este tubito, se llama filamento. Filamento y antera forman el estambre, que todo esto es el sistema reproductor masculino de la flor, el androceo. Y el gineceo de esta flor es el ovario, que adentro tiene el óvulo, esto que se llama estilo y acá que se llama estigma. Tengo un polinizador, viento, una abeja, por ejemplo. ¿Qué hace entonces? Se lleva el polen que está en la antera hasta el estigma. El polen va bajando por el estilo hasta que finalmente se combina acá con el óvulo que está acá adentro protegido. En ese momento ocurre este fenómeno que era la fecundación. Por lo tanto, se va a unir el polen, que contiene los gametos masculinos, con el óvulo, que son los gametos femeninos. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Se forma la semilla y el fruto. Y escuchen cómo sigue esta historia. En el libro lo tenemos así. La polinización es el transporte de granos de polen desde la antera hasta el estigma. Los insectos y el viento suelen colaborar en la polinización llevando granos de polen de una flor a otra, que es lo que hablamos recién. Lo que tenemos que lograr entonces es que el polen se transporte hacia el ovario, porque ahí está el óvulo. Paso 2. Ocurre la famosa fecundación. Cuando el grano de polen llega al estigma, que se acuerdan que era la parte de más arriba del gineceo, se desarrolla un tubo, que es el que se llamaba estilo, y ese tubo conduce al gameto masculino hasta un óvulo, donde se produce la fecundación, que ahí lo dice, la fecundación, que es la unión del gameto femenino con el gameto masculino. Paso 3. Formación de la semilla y el fruto. Cada óvulo fecundado se convierte en semilla. ¿Cuándo está fecundado? Cuando el óvulo estuvo en contacto y se combinó con los granos de polen. El cáliz y la corola se secan y caen. Recuerden que el cáliz era la parte que era de color verde. ¿Se acuerdan esas hojitas que cuidaban el pimpollo? Y la corola son el conjunto de los pétalos. Se secan y finalmente caen. El ovario crece y forma el fruto, que protege a las semillas. Y ahí vamos a ir con un punto. Miren, formación del fruto entonces. Una vez que la flor ya está, y que cae los pétalos y que cae también el sépalo y demás, dice que empieza a crecer el ovario. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se empieza a crear el fruto. Adentro del fruto está protegida la semilla. El siguiente paso, además de la formación de la semilla y del fruto, es el caso que tenemos acá, que es la dispersión. ¿Qué ocurre con la dispersión? Justamente, por ejemplo, los animales cuando se comen a las frutas van transportando dentro de ellos las semillas, o también esto puede ser por acción del viento y del agua. ¿Qué va a pasar con esto? Una vez que las semillas son transportadas, lo que va a pasar es que las semillas tienen una cubierta que las rodea y esa cubierta les sirve para que en condiciones desfavorables de temperatura, de agua, de nutrientes, la semilla no germine. Pero cuando encuentra las condiciones favorables, o sea, buenas, de temperatura, de humedad y de nutrientes, la semilla germina. ¿Qué quiere decir eso? Adentro de la semilla hay un montón de nutrientes que le sirven como reserva. Por lo tanto, la semilla se abre, esa cubierta que la rodeaba y que la cuidaba se rompe, la semilla se abre y empieza a generar las primeras raíces y las primeras hojas. De esa manera se genera un nuevo individuo. Y así tenemos entonces el caso de la reproducción sexual paso a paso.